Vamos a hablar sobre la relación entre las derivadas y monotonía. Esto como parte del repaso de derivadas en una variable, para complementar un poco lo que vamos a ver en la clase presencial del jueves sobre derivadas en varias variables. Un primer teorema con el que muchos están familiarizados sería el siguiente. Sea f continua en I, un intervalo, puede ser finito, puede ser infinito, tal que f' de x es igual a cero en cada punto interior de I. Entonces, f es constante en I. Entonces, teorema conocido, si la derivada es cero, la función es constante, pero vean que hay condiciones muy particulares. Una de esas condiciones es que tiene que ser en un intervalo y que la derivada es cero en cada punto del interior. O sea, si es un intervalo cerrado, no importa si la derivada no es cero en los extremos. Y ni siquiera importa si la función no es derivable en los extremos, ¿verdad? Lo importante es que en el interior la derivada existe y es cero. Y la prueba de eso, para hacerlo rápidamente, es el teorema del valor medio. Si yo tomo dos puntos, x1 menor que x2 en Y, entonces son dos puntos cualesquiera del intervalo, la función es continua en todo el intervalo, entonces f es continua en el intervalo x1, x2. De nuevo, porque son dos puntos del intervalo y f es continua en todo ese intervalo, ¿verdad? Entonces es continua ahí y es derivable en el intervalo abierto, x1, x2. Esto porque la función f es derivable en cada punto en el interior del intervalo, entonces es derivable en el interior de este intervalo, ¿verdad? Eso está un poco relacionado con una de las preguntas del examen, ¿verdad? Este intervalo está metido en este, entonces el interior está metido en el interior de acá. Entonces, este es el interior del intervalo y f es derivable en todo punto del interior de un intervalo más grande. Ok, entonces aplica el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio, existe un C que pertenece al intervalo x1, x2 abierto, tal que f de x2 menos f de x1 es igual a la derivada en C por x2 menos x1. Pero resulta que esto es cero porque estamos asumiendo que la derivada es cero en todo punto del interior, ¿verdad? Esto es un punto que está en el interior de acá. Aquí voy a poner, pues f' de c es igual a cero. Entonces, eso implica que estas dos cosas son iguales. Eso implica que f de x1 es igual a f de x2. Entonces, me doy dos puntos cualesquiera, uno menor que el otro, y llego a que sus imágenes son siempre iguales, ¿verdad? Eso lo que quiere decir que la función es constante. ¿Ok? Entonces, si la derivada de la función es siempre cero, la función es constante. Eso me da cierta relación entre cómo se comporta la función en términos de crecimiento o decrecimiento y las derivadas. Pero tenemos un teorema mucho más completo, eh, que me caracteriza mucho más lo que la relación que existe. Sería el siguiente teorema, sea f
continua en un intervalo i, derivable en el interior de dicho intervalo. Ya puedo usar esta notación porque ya la tenemos de clase. Entonces, se cumplen varias cosas. Uno, si f' de x es mayor o igual que cero para todo x en el interior, entonces f es creciente en i. Dos, aquí voy a copiar y pegar porque es muy similar el enunciado, simplemente cambiando mayor o igual por estrictamente mayor. Y aquí poner estrictamente creciente. Estrictamente creciente en i. Y luego tenemos 3 y 4 que son similares, pero con decreciente. Voy a copiar y pegar estas dos cosas. Entonces sería si es menor o igual a cero, entonces f es decreciente. Y si es menor o estricto que cero, es estrictamente decreciente. Entonces ese es el teorema. Ok, entonces mayor o igual que cero, f es creciente. Recuerden que creciente, cuando se dice solamente creciente, quiere decir que puede tener partes que sean constantes, ¿verdad? Estrictamente creciente es que siempre si yo tengo un punto menor que otro, las imágenes son estrictamente menor una que el otro, ¿verdad? La prueba es muy similar a la de hace un rato utilizando el teorema del valor medio. Entonces, sería, vamos a ver, sean, vamos a, bueno, no importa, sean x1, x2, que pertenecen al intervalo, con x1 menor que x2, ¿verdad? X1 es menor que x2, ¿cómo se comporten las imágenes de x1 y x2? Me dice si la función es creciente o decreciente. ¿Ok? De nuevo, f es continua. F es continua en el intervalo cerrado x1, x2, derivable en x1, x2, abierto. ¿Verdad? Aquí está implícito porque estamos diciendo que la derivada es mayor que cero en todo punto del interior del intervalo, pero implícitamente estamos diciendo que la derivada existe, ¿verdad? En todo punto. ¿Ok? Entonces podemos aplicar el teorema del valor medio. Por el teorema del valor medio, existe C, que pertenece al intervalo abierto x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de c por x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, de aquí uno puede ver varias cosas. Por ejemplo, esto de aquí siempre es estrictamente mayor que cero por el hecho de que x2 es más grande que x1, estrictamente más grande que x1. Entonces, ¿cómo se comparan estas dos? Depende del signo de la derivada, ¿verdad? El signo que tenga esto es el mismo signo que tenga la derivada en ese punto. Entonces, voy a ponerlo así. El signo de
f de x2 menos f de x1 es el mismo de f' de c. Entonces, por ejemplo, en el caso uno, si f' de c es mayor o igual que cero, entonces f de x2 es mayor o igual que f de x1. O voy a ponerlo más explícitamente. Esto es mayor o igual que cero, lo cual implica que f de x2 es mayor o igual que f de x1. Voy a ponerlo como más general. Si la primera derivada es mayor o igual que cero. ¿Verdad? Entonces, esto lo que implica es que si yo tengo x1 más pequeño que x2, la imagen de x1 es más pequeña que la imagen de x2. Entonces, eso lo que me dice es que f es creciente. Y bueno, es lo mismo para los cuatro puntos. Por ejemplo, el punto 4, si la derivada es menor estricta que cero, entonces, utilizando esta relación, si esta derivada es menor que cero, esto también tiene que ser menor que cero. Es decir, f de x2 menos f de x1 es menor que cero, lo cual implica que f de x2 es menor que f de x1. Entonces aquí tenemos una relación al revés, ¿verdad? x1 es un punto que es más pequeño que x2, pero la imagen de x1 es más grande, ¿verdad? Entonces más bien, a como voy aumentando el punto, las imágenes se van haciendo más pequeñas, entonces f es estrictamente decreciente. Pero esa es la idea de la prueba del teorema, ¿verdad? El resto de los puntos se demuestran de una manera similar. ¿Ok? Eh, tenemos eso. Vean que el teorema está escrito en la forma, si la derivada es mayor, menor, etcétera, mayor o igual, entonces la función es estrictamente decreciente. El recíproco no lo tenemos exactamente, ¿verdad? Vean que aquí tenemos que la derivada es cero, perdón, la derivada es mayor o igual que cero para todos los puntos. Derivada mayor que cero para todos los puntos, derivada menor que cero para todos los puntos. Voy a escribir eso como nota. El recíproco no lo tenemos de lo anterior. El recíproco no lo tenemos de lo anterior. Eh, por ejemplo, si f es creciente, la igualdad f de x2 menos f de x1 igual a f' de c por x2 menos x1. Eh, ¿Verdad? Aquí estamos asumiendo que f es creciente. Entonces tenemos esa igualdad. Esto es mayor que cero. Si f es creciente, esto me dice que esto es mayor o igual que cero. Pero eso implica que esto solo implica que f' de c es mayor o igual que cero para el c particular obtenido por el teorema del valor medio para x1 y x2. Pero no me dice nada, pero no me dice nada del resto de los puntos.
De nuevo, este teorema me dice que si la derivada es mayor que cero para todo punto, entonces se cumple esto, ¿verdad? El teorema de valor medio dice que existe un punto, entonces tenemos esta derivada, pero sabemos que las hipótesis del teorema dicen que la derivada cumple cierta propiedad, tiene cierto signo para todo punto, en particular para este. En la otra dirección, si la función es creciente, me sale un punto por el teorema de valor medio, pero el signo de la derivada en ese punto no me dice nada de cuánto es el signo de la derivada en los otros puntos. Ok, entonces veamos un ejemplo. Para recordar algo que se hacía en cálculo. X a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 2. Si yo saco la derivada de esa función, eso es 3x a la 2 menos 6x menos 9. Eso se puede factorizar como 3 por x más 1 y x menos 3. ¿Ok? Entonces, el signo de la derivada depende de si x es mayor que, aquí, ¿verdad? Con menos uno este factor cambia, ¿verdad? Si x es mayor que menos uno esto es positivo. Si es menor que menos uno esto es negativo. Si x es mayor que 3 esto es positivo. Si es menor que 3 es negativo. Entonces, no sé si se acuerdan de las famosas tablas de signos. Los puntos donde la función cambia son menos uno y 3, ¿verdad? Entonces, sería algo como así. Entonces, por ejemplo, uno analiza vamos a hacer más espacio, voy a hacerlo así, está como torcido, pero no importa. Uno analiza los factores, ¿verdad? X más uno, x menos 3 y luego tiene la derivada completa, que sería 3 por x más uno por x menos 3. Ese 3 no agrega nada. Entonces, por ejemplo, el factor x más uno se hace cero acá, en menos uno. El factor x menos 3 se hace cero acá. La derivada se hace cero en estos dos puntos. Entonces uno ve el signo, por ejemplo, x más uno es negativo acá, x menos 3 es negativo acá, este es positivo acá, este es positivo acá. Y en total, por ejemplo, uno puede ver que aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces uno puede concluir ahí, por ejemplo, que f es estrictamente creciente en menos infinito menos uno y en 3 más infinito. Y f es estrictamente decreciente en menos uno 3. ¿Ok? Uno acá puede poner menos uno 3 abierto o cerrado, no importa. El teorema me garantiza que si la derivada es mayor que cero estricto en todo el interior, es estrictamente creciente en todo el intervalo, incluyendo los extremos. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, para recordar un poquillo esas cosillas que se hacían en cálculo. Vamos a ver. Y uno puede con eso tratar de hacer un gráfico de la función.
Vamos a ver, por ejemplo, la función, lo que me dice es algo así, vamos a ver, es menos uno y 3 son los puntos críticos. Menos uno y 3 son los puntos críticos. Ahí uno puede calcular los puntos de intersección y todo eso, ¿verdad? Creo que la función interseca creo que va a ser algo como así. Esto es un gráfico aproximado, ¿verdad? No estamos haciendo que hacer algo como así. Pero lo importante es, bueno, aquí está un poco mal. Lo importante es que se refleje, pero no queda claro acá. Algo así. Esto es un gráfico muy aproximado, ¿verdad? Eh, Quedó que la función es creciente entre menos infinito y menos uno, ¿verdad? Estamos hablando del dominio entre menos infinito y menos uno, la función crece, decrece entre menos uno y 3 y vuelve a crecer de 3 a más infinito, ¿verdad? Entonces es como la idea aproximada de esa parte de graficación. Ahora, una nota o corolario, una cosa así, voy a ponerlo como corolario. Si yo tengo un punto donde la derivada vale cero, ¿verdad? O más bien, yo tengo este punto, por ejemplo, la función es decreciente acá y luego crece. Eso quiere decir que en este punto exactamente donde cambia, la función va a alcanzar un mínimo. Es decir, si decrece, llega a un punto y luego crece, ese punto al cual llega va a ser un mínimo. Entonces ese es el corolario. Entonces sería algo como así. Bueno, voy a ponerle nombre al corolario, que es lo que se conocía usualmente como el criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada, que dice lo siguiente. eh, si existe un delta mayor que cero, tal que f es creciente, f es creciente en el intervalo c menos delta, eh, vamos a escribirlo mejor en lugar de f, voy a escribirlo en términos de la derivada para que sea un criterio de la derivada, tal que f' es mayor que cero en el intervalo c menos delta c y f' es menor o igual que cero en C más delta, entonces va a poner aquí como una hipótesis general, sea F continua, para que quede bien completo, vamos a mover esto por abajo, sea F continua en un intervalo que contiene a C. Si existe delta mayor que cero, tal que la derivada mayor o igual que cero en ese intervalo, la derivada menor o igual que cero en ese intervalo, entonces en C, F alcanza un máximo local. ¿Ok? Y lo otro sería, sí, si existe delta mayor que cero, bueno, voy a copiar y pegar mejor
el enunciado porque es lo mismo, nada más que con mínimo local. Sería si existe delta mayor que cero, tal que aquí cambio las desigualdades, aquí cambio la palabra por mínimo. Entonces aquí sería es menor o igual que cero ahí, mayor o igual que cero acá. Entonces alcanza un mínimo local. ¿Ok? Entonces, la prueba de eso es solo como comentarlo. Digamos, en el primer caso, si f' es mayor o igual que cero en c menos delta, en c menos delta c, entonces f es creciente en el intervalo c menos delta c, cerrado. Entonces, si x pertenece a este intervalo, entonces quiere decir que x es menor o igual que c, pero como f es creciente, entonces f de x es menor o igual que f de c, ¿verdad? Porque tengo un punto que está antes de c, entonces la imagen de x va a ser menor o igual que la imagen de c por el hecho de que f es creciente. Y de nuevo, si f' es menor o igual que cero en el otro intervalo, c más delta, entonces, como la derivada es menor o igual que cero, f es decreciente. F es decreciente en el intervalo cerrado, c más delta, y si x pertenece a ese intervalo, eso quiere decir que f de x es o más bien, si x está en ese intervalo, entonces x es más grande que c. Pero como la función es decreciente en ese intervalo, entonces más bien la imagen del más grande es más pequeño. Entonces eso quiere decir que f de x es menor o igual que f de c, ¿verdad? X mayor que c implica f de x es menor o igual que f de c. Entonces, tenemos esto y tenemos esto. Es decir, a la izquierda del intervalo se cumple que f de x es menor o igual que f de c, pero también a la derecha del intervalo se cumple que f de x es menor o igual a f de c. Por lo tanto, f de x es menor o igual que f de c para todo x que pertenece al intervalo c menos delta, c más delta. Es decir, existe todo un intervalo alrededor de c donde f de c tiene imagen mayor que el resto de los puntos. Y esa es exactamente la definición de máximo local. Es decir, en C, f alcanza un máximo local. ¿Ok? Entonces, la misma prueba sirve para el otro caso, ¿verdad? Nada más que es al revés, creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, esa es como la relación entre la signo de la derivada y la monotonía. Un último teorema, del cual no voy a probar porque la prueba es un poquito más tediosa, eh, sería como el recíproco
sea f creciente en un intervalo i, derivable en el interior de dicho intervalo, entonces f' de x es mayor o igual que cero para todo x que pertenece al interior del intervalo. Con resultado análogo, si f es decreciente. Entonces, la prueba de eso es, la pueden revisar en algún libro, eh, eso es un poco complicada, ¿verdad? Pero la pueden revisar en algún libro de cálculo, una cosa así, o les puedo pasar las notas correspondientes. Vean que el teorema solamente dice creciente, entonces esto, ¿verdad? Entonces la derivada es mayor o igual que cero. Una nota, lo anterior incluye el caso estrictamente creciente. Es decir, una función estrictamente creciente en particular también es creciente, ¿verdad? O sea, que creciente es que pueden haber secciones de la función que sean constantes. Entonces, estrictamente creciente implica que es creciente también. Sin embargo, sin embargo, no se puede asegurar, no se puede asegurar la desigualdad estricta para la derivada. Es decir, yo no tengo un teorema que dice que si f es estrictamente creciente, entonces la derivada es estrictamente mayor que cero. Y de hecho no es cierto necesariamente. Ahorita voy a poner el ejemplo. Eh, el ejemplo es la función f de x igual a x a la 3. Bueno, uno de tantos ejemplos. La función f de x a la 3, ¿verdad? Esto es estrictamente creciente. Esa función es estrictamente creciente, ¿verdad? Es simplemente, es decir, si x1 es menor que x2, entonces x1 a la 3 es estrictamente menor que x2 a la 3. De eso no hay problema, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la derivada? La derivada es 3x a la 2. Entonces, la derivada en cero es cero. ¿Ok? Entonces, esto es una función que es estrictamente creciente, pero la derivada no necesariamente es estrictamente positiva. Existe un punto donde la derivada vale cero, ¿verdad? Entonces, la desigualdad no se puede asegurar en ese caso. Ahora, esto, cuando uno hace la prueba de este teorema, al final de cuentas, la derivada le escribe como un límite de cosas positivas, pero un límite de cosas positivas no necesariamente es positivo. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen la sucesión uno entre n, el límite de uno entre n, aunque 1 entre n es siempre positivo, el límite de uno entre n es cero, ¿verdad? Que no es positivo. Entonces, más o menos por ahí anda el resultado, ¿verdad? Pero estas cosas pueden pasar. Entonces, esto como completa un poco la relación entre las primeras derivadas y la monotonía de una función.